La quimioterapia mata más rápido que el cáncer. Me ha tocado ver gente de 70 años que fuma 2 cajetillas al día. A los 70 años lo revisas y no le encuentras nada. ¿Qué tanto riesgo hay de tener cáncer con los vapeadores? Bienvenidos a su podcast Quítate la Bata. En esta ocasión vamos a abordar un tema sobre la oncología, que he visto que hay muchas dudas en las redes y muchas también preocupaciones. Vamos a abordar sobre cuáles son factores de riesgos, qué hábitos tienes que ya dejar definitivamente, qué tienes que hacer para empezar a cuidarte si queremos tener mayor prevención. Y en esta ocasión les traigo un gran invitado que es un experto en la oncología. Está el doctor Ángel Gómez Villanueva. Pues como siempre les traemos a los mejores expertos para que nos hablen del tema, ¿sí? Porque ya saben que siempre en este podcast vamos a hacer hincapié de que siempre hay que hacer caso, pues, de los expertos, ¿no? Al final hay mucha información en las redes y qué más que venga alguien como tú, que muchas gracias por aceptar la invitación, para hablarnos un poco de la oncología. No, al contrario, muchas gracias por invitarme y con mucho gusto aquí vamos a estar. Sí, pues fíjate que ya entrando como en internet, yo me pongo a investigar, hago mi tarea y todo eso para checar como cuáles son las dudas que pueda tener la gente en las redes o como veamos, ¿no? Y la verdad es que hay una que me gustaría entrar así como directo, que pues anotaron que la quimioterapia mata más rápido que el cáncer. ¿Tú qué opinas de eso? No, fíjate que entiendo porque lo escucho en la consulta diaria, ¿no? Y sí es algo que te manifiesta el paciente. Pero definitivamente tienes que verlo como tu aliado. Sí es cierto que hay un riesgo de recibir tratamiento de quimioterapia, pero tu médico tiene que valorar el riesgo contra el beneficio. Por ejemplo, vamos a hablar de riesgos, porque para darme a entender tengo que explicar un poquito el riesgo de, ¿no? Sí. Entonces, si tenemos 100 gentes y las 100 gentes tienen un cáncer más o menos avanzado, pon tú de mama, el riesgo de que esa gente muera por cáncer, pues es total, ¿no? O sea, si esa gente no hace nada y deja el cáncer evolucionar, sí o sí todos van a morir por cáncer. Okay. Ese es el mayor riesgo, ¿no? Es un riesgo enorme que si no haces nada va a pasar. Ahora, ¿qué pasa con el riesgo de la quimioterapia? ¿La quimioterapia puede llegar a ser mortal? Sí, sí puede serlo, pero no en el 100% de los casos. Hablamos tal vez 1%, 2%, ¿no? A lo mejor hubo un evento desafortunado, ¿no? El paciente tuvo una reacción alérgica muy intensa, muy seria, no lo toleró, falleció, ¿no? Ya sabía el paciente y el médico que el riesgo era alto porque el paciente es hipertenso, fuma un montón, sí. Ya tiene una falla en el riñón más o menos importante. Deciden entre ambos dar quimioterapia, se da la quimioterapia y no la tolera y fallece, ¿no? O sea, literal aquí es como individualizar, ¿no? Claro. O sea, porque al final, y digo, algo que seguramente todo el mundo ha escuchado sobre la insulina, ¿no? Que te decían, no te la pongas, que porque vas a quedar ciego y cosas así, que no sigan. O sea, pasa lo mismo con la quimioterapia, por lo que entiendo. O sea, al final todo tiene riesgo. Exacto. Sí, todo tiene riesgo. Lo que tú intentas es revertir algo que tú ya sabes que la mortalidad es muy alta, tratar como cambiar ese como pronóstico, pudiéndolo apoyar de esa forma, ¿no? Entonces, exactamente así es. Pero bueno, últimamente, conforme la tecnología ha avanzado, los tratamientos nuevos son menos tóxicos y un poco más eficaces. Okay. Y esto ha ayudado. Eso ya no es lo mismo a lo de hace mucho tiempo que decían, no, quimio no, porque ya es más dirigido, ¿no? Exacto, es más dirigido. O sea, eso es bueno que lo menciones porque pues, sí, muchos nos quedamos con lo que nos platicaban nuestros abuelitos, los papás, o lo que vimos de los tíos, o si estábamos en contacto, ¿no? Con un paciente que tuviera un cáncer. Ok. Oye, algo también que pues es que esta pregunta sí tiene mucha... sí, a todos nos preocupa esto y todos tenemos este tipo de dudas. Por ejemplo, encontré, ¿por qué el cáncer a veces parece injusto? Hay personas que se cuidan muchísimo y aún así desarrollan cáncer. Yo creo que tienes toda la razón. Definitivamente cuando vas ahí por la vida te das cuenta que aunque te toque, ni con que te pongas, ¿no? Sí, claro. No, entonces sí es cierto. Fíjate que sí me ha tocado verlo. Me ha tocado ver gente de 70 años que fuma 2 cajetillas al día y a los 70 años lo revisas y no le encuentras nada.
Claro. Y al revés, ¿no? Hay gente que muy deportista, me acuerdo, por ejemplo, de un paciente, corría la maratón Ajá. y le dio un tumor muy agresivo del sistema nervioso central, del cerebro. Ok. Entonces, y tú le preguntabas en su historia clínica y no encontrabas nada. Ok. Pero fíjate que afortunadamente son pocos casos tanto de uno como de otro. Ujú. Es decir, gente que se porta muy mal hablando de su salud y que nunca le va a pasar nada, sí hay, pero no son tantos, Ok. ¿no? Y gente que se porta muy bien y termina con una enfermedad letal a una edad muy joven, sí también hay, pero no son tantos. Esos son como los extremos. Son los Nada extremos, más. nada Ok. más, sí. Pero es verdad que hay, es cierto. Sí. Y es que aparte, un paciente que se cuida, joven, Ujú. y que tiene un diagnóstico como el que dijiste, en este caso, un cáncer a nivel neurológico, pues la verdad es que sí, bueno, al menos en las redes sociales es algo como que impacta muchísimo, sí, porque al final, y luego lo agarran como de un ejemplo de, pues mejor ni nos cuidamos y ya hacemos todo, como, no, nos descuidamos, ¿no? Nos seguimos ahí, Ajá. lo cual está mal, porque como tú lo dices, Ajá. estos son extremos nada más. Sí, si me permites Ujú. explicarlo de otra manera, Sí. yo lo pondría así. Vamos a tratar de explicar el riesgo de padecer algo, ¿no? Ajá. Va una persona en un carro en una avenida muy importante a 120 por hora, está lloviendo, no ve bien, se le olvidaron los lentes, las llantas están lisas, Sí, ¿no? Y resulta que llega a su destino y no le pasó nada. claro. Nada, absolutamente nada, ¿no? Ujú. Pero todos sabemos que el riesgo de esa persona de morir es muy alto. Sí, Porque todas estas variables que estuve mencionando lo ponen en un riesgo muy alto de morir en ese momento por un accidente automovilístico, ¿no? Y al revés, también conocemos gente que va a 60 en la misma avenida, es de día, el coche está en perfectas condiciones, llega otro coche, lo embiste y muere, sí. ¿no? Pero también sabemos que el riesgo es menor. Entonces, si vas por la vida jugándole al riesgo, Ujú. te vas a enfrentar a eso. Claro. O sea, no puedes andar por la vida pensando que a ti no te va a pasar. Eso que tocaste es importantísimo, porque justo, o sea, aquí también hay que apoyarnos de la prevención, ¿no? Así O sea, es. como totalmente que no te va a pasar. Y también, creo que yo también soy partidario, porque a veces le digo con mis pacientes, tampoco vivir con el miedo siempre, Claro. o sea, porque está el otro Sí, extremo, ¿no? sí, tienes toda la razón. Pero que sí, pues justo, que para eso esto, que siempre que hay una duda, o sabemos que el riesgo está más alto, vayan con un experto. Claro, pero por ejemplo, hoy decides, a lo mejor hoy voy a comer pollito y ensalada y no me Ajá. meto a un montón de carnes o una torta así súper Claro. grasosa, ¿no? Sí, Si hoy lo decides, hoy estás dando un buen paso, ¿no? claro. Paso a pasito va sumando, ¿no? Sí, exacto. Oye, y bueno, ahorita que estás tocando así como que hay variables y todo eso, pues digo, me enteré que tú hiciste bueno, con todo un equipo, una investigación, entraron a muchos expedientes, como para tratar de determinar algunos factores de riesgo, al menos aquí en el Estado de México, Ujú. y que se hizo como una especie de modelo predictivo, Así es. bueno, como calculadora, Ujú. de qué tanto riesgo tienes de padecer cáncer. ¿Me Es puedes correcto. platicar un poco de eso? Claro, fíjate que es una historia muy padre Ajá. porque tuvimos que hacer una investigación respecto a la diabetes, ¿no? Pero yo Sí. siendo oncólogo digo, pues, ¿qué tengo que ver con diabetes? Entonces lo que hicimos es juntar a un montón de expedientes, como bien comentas, teníamos la información ya muy trabajada Ujú. de cerca de 8,000 gentes con cáncer, gente que se le hizo el diagnóstico por primera vez y teníamos varias variables o características, por ejemplo, el género, hombre o mujer, la edad, ¿no? Fecha de nacimiento, el peso, la talla, fumaba o no fumaba, el número de familiares que tenían con cáncer, qué tipo de cáncer tenían esos familiares. Y entonces estuvimos viendo cómo interaccionan estas características en los pacientes y vimos algo bien interesante. Ajá. Si podemos dividir nuevamente, toda la población tenía cáncer y la podemos dividir en un grupo que tenía diabetes y en un grupo que no tenía diabetes. Vimos cómo se comportaban estas características en uno y en otro grupo y lo que encontramos fue O bien sea, juntaste, interesante. perdón, todos los pacientes que tenían cáncer y ya de ahí fue diabetes y no diabetes. Es correcto. Ok. Dos Ujú. grupos nada más, todos Sí. tienen cáncer, uno con diabetes y uno sin diabetes en el Ok. momento de la historia. Ujú. 8,000 gentes, ¿no? Ajá. Pero la característica que me llamó mucho la atención fue la edad a la cual le dio a esta persona cáncer. Recordemos Ujú. los dos grupos. Sí.
La edad de la persona que tenía diabetes le dio el cáncer casi 9 años después comparado con el otro grupo. Ok. 9 años después es una cifra enorme para un oncólogo. Claro. Dices, algo está pasando. ¿Qué está sucediendo, no? Ujú. ¿Por qué es lo que pasa esto? Y cuando te metes al internet a investigar esto, resulta que hay muy poca información a nivel mundial, ¿eh? No nada más del Estado de México, a nivel Sí. mundial, que habla de esto. Y entonces uno que, bueno, a mí me encanta la investigación y dices, pues tengo que saber por qué, ¿no? Ujú. Y si así se comporta la diabetes, ¿cómo se va a comportar otras variables? ¿Cómo se comportaría el peso? ¿Cómo se comportaría la hipertensión? Y ahí es donde nace la idea de hacer un método estadístico más avanzado para ver cómo se comportan todas estas variables. Ok. Y lo que creamos con ayuda del programa estadístico Ujú. se llama un modelo matemático. Ujú. Este modelo matemático no es nada más que una fórmula. Y esta fórmula le va a dar un peso estadístico a la característica de la edad, Ok. un peso estadístico al índice de masa corporal que tiene que ver con peso y talla, Sí. un peso estadístico a la variable familiares con cáncer y así. Y cuando la computadora calcula la fórmula te va a arrojar un número, de tal manera que si el número es mayor de 0.50 tienes un riesgo alto de padecer cáncer. Ok. Y si te sale abajo de 0.50 tienes un riesgo bajo de padecer cáncer. La máquina, una vez que termina todo este cálculo, la pone a prueba con la misma gente con la que se desarrolló la fórmula. Y el resultado estadístico es que son modelos buenos. Ujú. Entonces, por eso decidimos poner 11 fórmulas de 11 tipos de cáncer, que fue los que elegimos que se comportan de mejor manera. Tenemos Claro. otros tantos cánceres donde no se comportó bien. Y estos modelos los pusimos en una página de internet. Ok. ¿Cuál es la página? La página es www.drangelguardian.com. Ok. O sea que si yo entro a esta página, bueno, no tú. La calculadora me puede decir si voy a tener cáncer o no. No, Ok. no es así. Ajá. No es un diagnóstico, pero sí nos puede ayudar, por ejemplo, en el ejemplo que poníamos hace ratito, donde hablábamos de un accidente automovilístico, Ujú. para nosotros es muy fácil entender que tengo que ir a cierta velocidad, ¿no? Sí. Pero para mí, para oncólogo, el valorar todas estas variables era muy complicado, porque hablamos de un cáncer, de otro, hablamos de estadística de aquí, de acá, de acá, de acá. Lo que hace la computadora es hacerlo muy sencillo y de Ujú. una manera muy sencilla decirte, bájale porque vas muy rápido, Ok. ¿no? Sí. Entonces, te calcula tu riesgo, tienes riesgo alto, ¿no? Como decirte, estás en exceso de velocidad, bájale, Ok. ¿no? Que justo, bueno, es un método que, digo, me pasa mucho, bueno, a veces en la consulta, a lo mejor en tu caso no, pero es que necesito que me pida estudios para saber si tengo algo, ¿no? Ahí podría entrar Ajá. muy bien una calculadora como la que me estás platicando de, pues, hasta esta calculadora y vemos si Sí. te tengo que pedir, no sé, algún estudio. Claro, y fíjate Ajá. que en el momento que estábamos desarrollando la herramienta, Ajá. sabía que como todo, ¿no? Tiene puntos que podemos mejorar, Ujú. ¿no? Y yo sabía que había puntos que íbamos a poder mejorar. Pero dije, ¿sabes qué? No hay nada igual en todo el mundo. Ok. El cáncer es un gran problema a nivel mundial Ajá. porque le afecta a la familia, le afecta al paciente, al sistema de salud, es un Sí. gasto enorme, ¿no? Entonces, tener la herramienta creo que es de utilidad para toda la gente. Entonces, yo creo que es una buena herramienta que puede ayudar a la gente a decir, ¿sabes qué? Vivo mi vida bien tranquilo porque salí bien en el riesgo, ¿no? Ujú. O sabes que salí mal en el riesgo de cáncer de colon, entonces sabes que mejor me voy a medir con el consumo de carne roja, Sí. ¿no? Y la verdad es que es muy sencillo. Yo lo hice hace un ratito. Entonces, digo, ya la tenemos aquí tantito. Ujú. Y pues la verdad es que no me pareció. De hecho, van a poner ahí los parámetros y todo. Les va a aparecer, ¿no? Pero pues al final salió bajo riesgo. Te salió muy bajo riesgo y eso es Sí. muy bueno. Digo, Sí, tengo que cuidarme, ¿no? tienes que cuidarte. Pero ya al menos yo ya sé que, pues, más dirigido, ¿no? Ya al menos Sí. Digo, no bajar la guardia, pero la preocupación, me descansó un tanto, aunque no diga que no. Y- Siempre cuando me dijiste, oye, tengo que calcular, yo empecé así a llenar, fue como de, pues ni modo, pues tenemos que demostrar que cómo Ajá. funciona y que considero que tienes, pues,
me gustó, se me hizo sencillo. Es sencilla. Ajá. Sí, porque luego ya es así como de, y bueno, y tu tía, ¿cuánto fumaba? Y cosas así, entonces me hizo sencillo y muy interesante, la verdad, lo que estás haciendo. Y fíjate que también creo que puede ser de utilidad para el médico Ajá, general, para el médico familiar, porque el claro, médico familiar tiene que estar al pendiente de diabetes, de hipertensión, ¿no? De insuficiencia arterial, de insuficiencia venosa, o sea, de un montón de enfermedades. como, Entonces, como para que domine toda la información en ese preciso momento, se me hace que es muy complicado. ok. Entonces, estas herramientas electrónicas yo creo que pueden hacer más fácil el día a día de la consulta, ¿no? Ujú. Y entonces vamos a suponer que al médico le llega un paciente que está sangrando en las heces fecales, ¿no? En la popó, Sí, sale sangre fresca. Le hace el riesgo de cáncer y le sale alto, es un apoyo para que él, pueda sí o no indicar un estudio. claro. Sí, ya al menos un soporte, y más ahorita que tenemos que tener el soporte para indicar cosas. Exacto. No, pues la verdad es que interesante. Oye, pero estamos en el mundo de la inteligencia artificial. Sí. ¿Cómo crees que pueda entrar aquí la inteligencia artificial en esta calculadora? Fíjate que es bien interesante esta pregunta. Yo creo que sí puede hacerlo, pero para eso necesitamos todo el apoyo de la gente. Claro. Por ejemplo, la inteligencia artificial, no soy un experto, pero lo poquito que me he metido en estos temas, necesita algo que la alimente, ¿no? Claro. Por ejemplo, el Bases de internet la datos. alimenta, ¿no? Ujú. En algunas herramientas del internet es de donde saca la información y sabe cuál es de mayor confianza que otra, y de esa manera te da un resultado porque tiene un input, tiene algo que le está dando entrada de información. Claro. En este caso, ¿qué le da la entrada de información? Que la gente utilice la herramienta. Sí. Porque si la gente no utiliza la herramienta, no tiene cómo funcionar. No, y aparte que tengan bases de datos como las que estás haciendo. Exacto. Porque si no, tú no le vas a alimentar de nada. O sea, es Exacto. como de lo que alimentas de qué, de lo que cree. ¿No? Sí, tendría que llenarle a miles y Ah. miles de gente aquí y por ejemplo, en la Ciudad de México y en el norte, ¿no? Claro. Y comparar cómo se comporta el programa, la estadística aquí o en el norte o en el sur del país, ¿no? Claro. O por estrato socioeconómico, Porque ¿no? también es diferente dieta, todo. Exacto. Y todo eso, claro que sí, la IA puede hacerlo más ágil, pero tiene que tener una entrada de información. Eso es como nuestro reto, siento Ese que a los es el reto. médicos, tener como una base de datos ya para poder educar a la inteligencia artificial. Ujú. Que hoy en la mañana me dijeron que nos iban a superar. Y le dije que no, al final nunca van a superar el lado humano y la toma de decisiones del médico cuando tenemos como una disyuntiva. Ahí es donde entra lo humano. Pero puede ser una herramienta que te ayude, ¿no? Sí, totalmente, no estoy peleado. Ujú. Pero jamás nos van a desplazar, aunque nos Claro. estén diciendo Claro. que nos van a desplazar. Estoy de acuerdo. Oye, la verdad es que ojalá que esto siga creciendo, porque pues creo que es una muy buena línea lo que estás llevando. Muchas gracias. Siempre necesitamos bases de datos y pues gente que le guste armar este tipo de bases de datos, porque no cualquiera. Gracias. Oye, y pues otras cosas que encontré en internet. Aquí fue como, digo, ya tocando esto de la calculadora, ¿tú podrías definir cuál es el cáncer más silencioso? Fíjate que es muy interesante esta pregunta porque lo entiendo perfectamente. O sea, el paciente está como si nada, ¿no? Llega a tu consulta, tú lo ves entero, tiene una pequeña molestia por ahí, le haces una tomografía, un estudio de imagen donde lo ves por dentro y encuentras que tiene un montón de cáncer por todos lados, ¿no? Claro. Y dices, ¿qué onda? ¿Qué está pasando aquí? Y yo creo que el rey de ser silencioso es el tumor neuroendocrino. Ok. Es un tipo de tumor que pueden hacer en el colon, en el intestino grueso, o pueden hacer en el pulmón, por ejemplo, o en el páncreas, ¿no? Aquí al lado del hígado. Y este tipo de tumores tiene esa característica que va creciendo poco a poco, casi no da molestias, poco a poco, poco a poco, poco a poco. ¿Sabes? Un cuchillito de palo. Pero cuando el cuchillito de palo ya casi corta, o sea, ya te das Ya cuenta te das que cuenta. el daño es muy fuerte, ¿no? Y eso es lo malo de eso, que el paciente no se da cuenta. No se da Ok. cuenta que algo está pasando, ¿no? Digo, aquí con él es pues al primer señal. Ok. Sí, definitivamente sí. Yo creo que eso es bien, bien importante. Qué bueno que lo comentas. Porque parte de ser humano es, ¿sabes qué? Negar que algo está pasando. Sí. Como que mi corazón no va a sufrir si no lo veo, ¿no? Volteo a otro lado como pretendiendo que voy a negar la realidad
simplemente con no verlo. Sí, Y no ver al cáncer no hace que desaparezca, ¿eh? claro. Si una persona ya lo tiene, digo, no quiero que lo tenga, obvio. Pero si ya lo tiene, lo que quiero es que se atienda. Entonces, si ya tiene el síntoma y no se hace caso, está perdiendo la oportunidad de salvar su propia vida. Claro, o sabes que también me ha tocado que se entretienen mucho con mi tía me recomendó esta plantita o esto, que no estoy tampoco peleado con la herbolaria, pero a veces retrasan como que acudan a un diagnóstico. Yo creo que es parte de lo mismo. Yo creo que en todo este tiempo tratando con tanta gente, tratando de comprender qué es lo que pasa, creo que entran en un proceso de negación. Sí. El otro día me tocó una paciente, fíjate, 35 años, tenía el cáncer de mama, pero súper avanzado. Ya le había destruido la mama, le empezaba a dar la vuelta al tórax. Ok. Era su primer consulta conmigo, ¿no? Cuando yo la vi así. Y pues al principio la empecé a tratar, ya cuando tenía yo un poco más de confianza le dije, no, o sea, ya en buen plan, dime, ¿tú desde cuándo no eres médico? Pero tú desde cuándo te diste cuenta que esto era cáncer. Se queda pensando y me dice, Doc, un año antes. Ok. Ella tardó un año en darse el ánimo de ir a la primera vez a una consulta. Okay. Un año. Obviamente, en ese año ella perdió la vida. Porque ya así tan extenso, ya no puedes hacer nada. Claro. Pero no puedes, ¿sabes? No puedes culparla. Porque ella es víctima de su proceso de negación. Sí. Y el proceso de negación todos lo vamos a vivir. Pero hay gente que lo vive de esta manera, que tarda mucho tiempo en darse cuenta que algo está muy mal y darse el ánimo para ir al doctor. Es lo que te decía, volteaba a otro lado, pero ahí estaba. Sí, y finalmente te mata. Entonces por eso es tan importante el apoyo de la familia. Sí. De la familia, ¿sabes? Porque, o sea, si tiene esposo, la verdad no me acuerdo si tiene esposo, pero si tiene esposo, oye, te llevo, no es que no me llevas, es que te llevo porque te quiero. Claro. Te llevo porque quiero que estés aquí conmigo, con mis hijos, ¿no? Que seas parte de nuestra vida muchos años. Sí. Y para eso te necesito bien y para eso tenemos que ir al doctor, pero ya, ¿no? Porque ahí se pierden vidas y muchas, ¿eh? No es poco frecuente, lo vemos mucho. Sí, y eso es muy desafortunado. Entonces yo creo que el papel de la familia en estar al pendiente de la salud y estar al pendiente de ese síntoma es vital. Oye, es que sangré en la orina. Oye, es que eso no es normal. ¿Cómo crees? Claro. Es que ya llevo un mes sangrando. Oye, ¿cómo crees que llevas un mes? Sí. Y que se va como normalizando y la familia entra en el juego de la negación, ahorita que lo estás... Sí. Bueno, no es un juego, o sea, la negación, todos, como tú lo mencionas, todos lo tenemos. O sea, en el proceso que cada quien tenga. Pero para eso está tu red de apoyo, para que te puedan como que jalar tantito e impulsarte y que a lo mejor acelerar ese proceso o acortar ese proceso de negación. Y yo creo que a través del amor, fíjate, debemos de tener la fortaleza de acompañar a ese ser querido y llevarlo. Fíjate, una experiencia muy bonita que me pasó en la consulta. Sí. Yo lo platico mucho porque me impactó. Era una paciente con cáncer de vejiga, ya enfermedad metastásica. Yo estaba apuradísimo porque en un hospital de gobierno pues vas como que muy rápido, ¿no? Te dan consultas cortitas. Y entonces le decía el esposo a la señora, mira, si tú no quieres recibir tratamiento, te vamos a apoyar. En ese momento, pum, se paró la máquina, dejé de escribir y le digo, si yo tengo un hijo que se llama Juan y mi hijo tiene un problema de drogas, yo no le voy a decir, yo te voy a apoyar. Claro. O sea, que yo le voy a llevar al dealer, o sea, no. Si yo tengo un hijo que se llama Juan, tiene un problema de drogas, pues yo lo agarro de 2 orejas, así le dije, ¿no? Y yo lo llevo a un centro de rehabilitación porque lo amo, porque quiero que esté conmigo, porque quiero que esté bien. Un silencio sepulcral en la consulta. Y dije, bueno, pues ya la regué. Seguí trabajando, ¿no? Después de un minuto me dice el señor, dice, doctor, no me lo va a creer, pero tenemos un hijo que se llama Juan. No inventes, yo sentí que se me lava la sangre. Yo no sé por qué dije eso, ¿no? Sí. Y sí, tiene un problema de drogas. Y ahí no, pues sí, yo pensé sensible.
tocas fibras sensibles Claro. en la consulta, ¿no? Es que es parte de la que atendemos pacientes y estamos como envueltos de experiencias, historias y que pues al final pues se traducen, ¿no? Y al final sí se atendió. Al final sí se atendió, pero lo que te quiero dar a entender Ajá. es, necesitamos apoyar a nuestro paciente para que se cuide y para Claro. que se atienda, porque esta enfermedad es terrible. Sí, Y es súper complicado no hacer nada, porque se va a poner mal, se va a poner Ok. peor. Si ya va mal, se va a poner peor. Entonces, si no se siente animado para iniciar tratamiento, nos toca apoyarlo. claro. Nos toca apoyarlo porque Está como bien. médicos estarás de acuerdo que lo que te interesa es que el que está enfrente se ponga mejor. Siempre. Es lo que quieres. Y cuando alguien te dice no quiero, pues entras en un shock, ¿no? Porque es que es lo mejor para ti. Y O sea, ¿cómo es que no una puedes? lucha interna que de repente dices, oye, es que yo sé que esto sí te va a ayudar, pero yo no te puedo decir que tienes, que lo tienen que tomar ustedes. Sí. Pero La yo creo que decisión. su Ajá. esposo sí puede decirle, Claro, ¿sabes qué? no, o sea, como Ajá, médico no te puedes claro, meter tanto. claro. Tú le dices así como de estos son, esto es esto, y al final tiene que decidir el paciente y su familia. Así es. Totalmente. Así es. Oye, ahorita que hay algunos signos o red flags que como para que nos hagan tener la sospecha de que está apareciendo un cáncer. Fíjate que sí hay algunas molestias muy frecuentes que se repiten en muchos cánceres. Ajá. Por ejemplo, el estar cansado, ¿no? Un cansancio. Cansancio. Ok. Sí. Y lo podemos detectar porque la gente a lo mejor va a hacer ejercicio, ¿no? Y va una hora, pero ahora ya no pudo, ¿no? Ahora tiene que ir media hora. O a lo mejor no hace ejercicio, pero en su día a día se tiene que acostar a las 5 de la tarde porque ya no logra terminar el día y se acuesta una media hora y ahora O sea, el paciente lo levantando los días. identifica. Sí, la gran mayoría O de sea, las veces sí ok. se da cuenta. O sea, que tú identifiques que sabes que eran 30 minutos, lo que hacías bien y ahora 15. Sí, ¿Alguna otra red flag? sí, la pérdida de peso. Pérdida de peso. Pérdida de peso porque, o sea, en buen plan, la gente lleva años tratando de bajar de peso, ¿no? Y no Claro. puede, y no puede, y no puede, y de repente, ¡pum!, bajé 3 kilos. Ajá. Algo está pasando. Ok. Esa gente normalmente se le va el apetito, fíjate. Ujú. Entonces, normalmente come muy bien, Sí. se le antoja todo, y de repente empieza como que, no quiero, ¿no? Ujú. Pero no es un día, o sea, de repente un día sí, un día no, un día sí, un día no, 3 no, 1 sí. Pero ya cuando son meses, le vas sumando meses y ya perdió 3 kilos, algo está pasando. Algo está pasando. Ajá. ¿Algún tercero? Sí, claro. Por ejemplo, en el caso de la mujer, que el cáncer más frecuente es de cáncer de mama, definitivamente revisarse es de mucha importancia. Ok. Cualquier bolita que se toque la persona amerita que sea revisado por su médico, ¿no? Ok. Ya sea su médico de primer contacto, médico familiar, etcétera. Y si ese síntoma, esa molestia no desaparece, el paciente no se siente cómodo con ese médico, que no tengan miedo en buscar a otro. Claro. Esto es bien, bien importante, que no tengan miedo en buscar a otro. Siempre pueden buscar una segunda opinión. Es bien importante, porque lo vemos mucho. Sí. Vemos que de repente alguna persona, a lo mejor por falta de experiencia, a lo mejor porque no le han llegado tantos pacientes con esta enfermedad que no lo puede identificar. Y se le escapa el diagnóstico. Es que justo ahí, ahí tocaste como tú como paciente te identificas también. O sea, como tú sabes que hay algo raro ahí y si te dicen, no, todo está bien y tienes ese como piquetito, siempre lo he dicho, sigue buscando. Fíjate que apenas la semana pasada me tocó con una señora. Ajá. Le empecé a preguntar un poquito cómo fue su experiencia, ¿no? Ok. Y ya venía de 2 médicos. Sí. Y llegó con... Ella se veía súper bien, no se le veía nada. Y le pregunté cómo le había hecho para diagnosticarse, ¿no? Entonces resulta que ya me platicó que sus médicos no le pidieron ningún estudio. Ajá. ¿No fue ella y se hizo el ultrasonido? Ok. ¿No fue ella quien se encontró el tumor en el ovario? Sí, siempre que tienen algo... una sensación. Sí. Que se busque. Sí. Que Oye, no. entonces, perdón. No, sí. Entonces podríamos decir que las principales 3 red flags sería pérdida de peso, fatiga extrema. Así es. Y una bolita, un tumor o algo. En vez de extrema, yo le diría una fatiga que no se va y va evolucionando hacia mal. Ok. Sí. Ok, muy bien. Oye, también encontré una lista
Sí. de cosas que están como satanizadas. ¿Hay forma de que nos des tu calificación del 1 al 10? ¿Qué tanto riesgo hay de que te pueda producir cáncer? No sé, vapear. Venga, haré mi mejor esfuerzo. Sí, sí, obviamente sé que esto Sí, es subjetivo, ¿no? sí. Bueno, sí hay objetividad, pero al final es lo que tú consideres del 1 al 10. ¿Qué tanto riesgo hay de tener cáncer con los vapeadores? Claro, fíjate que si hay reportes yo le daría un 8, pero Un la 8. información sigue muy joven. Ok. Oye, para alcohol, Alcohol, muchísima información en todos lados. Mientras más alcohol, más riesgo. La evidencia es muy sólida, yo le voy a dar un 9. un 9. Ok. Obesidad, Obesidad, la información es más sólida todavía. Definitivamente tiene que ver, vamos a darle también un 9. un 9. Dormir poco. No, no hay una evidencia tan sólida que Ok. diga que esté relacionado con el cáncer. Claro que hay que dormir bien, ¿no? Sí, 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 siempre, ¿no? Claro. Eso te ayuda para todo. Sí. No, yo le voy a dar un 1. Un 1, ok. Carne procesada, ultra procesada. Sí, la OMS ya lo dictaminó como algo que tiene tanta información sólida en muchos estudios a nivel internacional. Ajá. Vamos a darle un 10. Ok. Sol sin protector, También un 10. un 10. Sí, no, está perfectamente relacionado con la presencia de melanoma, un cáncer muy agresivo de la piel. Claro. Refrescos. No, no, en realidad no hay una información tan sólida como para que digamos, hablando de cáncer, Ajá. ¿no? Sí, sí, Estoy sí, sí. hablando de Esto es cáncer. cáncer. No Sí, ¿no? estoy diciendo a todo que puede Ajá. tomar refresco, Ajá, ¿no? no, jamás. Hablando No. de cáncer. Porque aquí viene lo de angio, ¿eh? Ah, sí, no. Ah, no. Claro, claro. Oye, estrés. El estrés, no hay un estudio, no hay estudios así que nos digan tan específicamente que sí Ujú. están relacionados, pero en mi práctica personal yo creo que sí tiene que ver. Entonces, poniéndolo así, le voy a dar un Un 3. 3.5. Ahí entra lo del estado de ánimo. Sí, ahí Sí. entraría lo del estado de Ok. ánimo. Sedentarismo. Va de la mano junto con la obesidad, Ok. vamos a darle igual un 9. Un 9. Virus de papiloma humano. Ah, sí, pero hay diferentes tipos de virus del papiloma humano. Hay Ok. una lista grandecita. Hay Sí. unos que se han identificado que definitivamente sí tienen que ver. Entonces vamos a darle un 9. Un 9. ¿Y tabaquismo? Tabaquismo, vamos a darle, la evidencia que tiene es muy sólida, hay muchísimos estudios que lo relacionan, no todos los que fuman van a enfermar de cáncer, Ajá. pero definitivamente no fumar si funciona, vamos a darle un 9. Un 9. Ok, muchas gracias porque esta lista la vi ahí y dije, nos tiene que aclarar aquí el experto. Claro. Oye, pues la verdad es que muy interesante todo esto que me estás planteando en la calculadora. La verdad es que todo el mundo, la oncología, digo, al final uno se refugia en sus especialidades y yo también aprovecho mucho que vengas y y también a mí me ilustres con todo esto que nos estás comentando. Pero ya como para llegar al final del podcast, habitualmente les dejamos, o más bien les pedimos si nos pueden contar algún caso que te haya dejado marcado. Ay, Algún sí. caso que tu día a día o que hasta la fecha lo recuerdes. No sé si nos puedes contar algún caso Claro que así sí. difícil. Fíjate que Ujú. ya tiene como 10 años, ¿no? Sí. Y entonces yo veía que esta paciente, una mujer como de 40 años, iba a la consulta sola, ¿no? Ujú. Entonces revisó el expediente, una paciente con un cáncer de colon, ya tenía mucha enfermedad a distancia, yo le estaba dando la quimioterapia. Y entonces en que yo anticipo que se vienen tiempos difíciles, Ujú. pues hablo con ella, ¿no? Y le digo, oye, es que no puedes estar viniendo sola, ¿no? Ujú. Porque esto se va a poner mal. Total, la siguiente consulta ya no vino ella, vino la mamá. La mamá, más o menos 75 años, Ujú. traía 2 niños, uno como de 5 años, otro como de 3 años. Ujú. Iba por la incapacidad, ¿no? Ok. Entonces le pregunto por la paciente y dice, es que doctor ya no se puede levantar de la cama. Le digo, ¿cómo crees? Y dice, es que ella está muy mal. Algo que yo te decía que ya había anticipado, pues porque Ujú. sabes lo que va a pasar, ¿no? Como Claro. médico. Entonces mi mente empieza así como a 1000 por hora. Y teniendo a la señora y yo enfrente, le digo yo, tienes que llevar a los niños al DIF. Ok. ¿Por qué? ¿No? El shock, ¿no? O sea, nadie quiere hacer eso. Es que mira, a ella no la apoya a su esposo. Dice, no, es que la abandonó. Mira, Ujú. la abandonó su esposo. 2 hijos que no puede atender ella. Ella está en cama. ¿Tú con quién vives? Nada más con mi esposo. ¿Qué edad tiene tu esposo? 76 años, ¿no? Ujú. No pueden cuidar a tu hija y a esos niños. O sea, eso es un riesgo para que a esos niños les pase algo. Entonces,
la parte social del cáncer, de repente no la exploramos, no la preguntamos, no la interrogamos, pero es cañoncísima, o sea, historias Claro. terribles, Sí, claro. ¿no? Que te hacen decir lo mejor es que lleves a tus nietos al DIF. Claro. Entonces yo creo que eso me marcó. Y yo creo que eso me impulsa, ¿sabes? Ujú. Porque si de alguna manera yo nazco con esta sensación de a través de, por ejemplo, esta calculadora ayudar, Ujú. yo siento la obligación de ayudar. Porque por algo me dieron esto que siento de querer saber, querer investigar. Sí. Y si yo lo dejo ahí enterrado, creo que es injusto, creo que es bien importante cuando uno ve de frente el cáncer y todo lo que puede hacer, creo que es bien importante hacer algo para mejorar el bienestar de todos con lo que yo tengo. Claro. Sí, porque al final estás cambiando toda la vida de toda una familia. De Sí. toda una familia. Y ese Ujú. es un paciente. Sí. Ahora, te digo, en el hospital de gobierno ves, no sé, 20 Ujú. pacientes, 20 familias. Tienes familias que les va muy bien porque su enfermedad se cura y tienes familias que les va muy mal. Y entonces ahí tienes una gran oportunidad de hacer algo muy, 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 muy bueno Ujú. por una cantidad muy grande de gente, ¿no? Ujú. Entiendo la parte de que de repente la enfermedad es muy cara, no hay tanto recurso, pero lo que uno Lo que puede se hacer, pueda. yo creo que hay que hacerlo y esto es lo que yo puedo hacer y lo hago Claro. con mucho gusto. No, pues muchas gracias. La verdad es que todo lo que nos has mencionado, pues es que es muy rudo, o sea, es muy rudo. Sí. Desde que yo dije, este capítulo va a ser de cuestión de oncología, son cuestiones que pues sí están en tus manos y no están en tus manos a la par. Es como algo Es algo difícil. igual. Oye, Sí. pues la verdad es que este podcast, pues desafortunadamente ya llegó como al final, pero ojalá me gustaría que la gente que lo está viendo deje sus dudas, si quiere que abordemos un poquito más sobre algún tipo de cáncer, a lo mejor dirigido para que pues te podamos tener aquí en otra ocasión y abordemos directamente las dudas que tengan y que aparezcan en este podcast. No, y a mí me parece Ujú. genial tu podcast porque si podemos tocar juntos algunas vibras Sí, ahí y mover tapetes por ahí con alguno de tus seguidores, ojalá y logremos diagnosticar un cáncer a tiempo, ¿sabes? claro. Con uno que se diagnostica a tiempo, la verdad es que ya Vale es la gana, pena. vale la Con pena. uno vale la pena, pero Sí, si son más, bienvenidos, ¿no? ok. Oye, pues la verdad es que muchas gracias de nuevo. Gracias por aceptar esta invitación. No sé si tengas algunas redes o algo que lo pongan aquí después, Claro, ¿sí? sí. ¿O si las sabes? No. No. Nah. Entonces ahorita las ponemos, tú no te preocupes, las ponemos. Ok. Oye, pues la verdad es que gracias. Pues recuerden, este es su podcast. Esto es dirigido para ustedes, para que tengan la información, pues siempre de un especialista, lo más certero. Pongan todas sus dudas, porque de acuerdo, más bien, porque aquí vamos sacando las ideas para saber qué es la información que necesita y llevárselas oportunamente. Pues nos vemos al siguiente video.